Hola chiquillos, ¿cómo están? Un gusto poder comunicarme con ustedes. Bueno, quiero hacer un pequeño resumen de la guía que les va a ser entregada esta semana. Una guía que tiene que ver ahora prácticamente los derechos humanos. Vamos a darle de lleno el tema de los derechos humanos. La guía anterior se habló a grandes rasgos de lo que eran los derechos humanos. Y ahora vamos a ver cómo funciona la defensa de estos derechos humanos. Pues, ¿quién hace cumplir los derechos humanos? ¿Ya? Eh, el tema parte con el título de la defensa de los derechos humanos. ¿Ya? Existen diferentes mecanismos para asegurar la defensa de nuestros derechos humanos. ¿Ya? Vamos a analizar algunos documentos y de noticias importantes en donde se menciona la defensa de los derechos humanos. El primer documento, el documento A, habla del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene por título que logra que justicia declare ilegal negación de anestesia en parto e interna en concepción. ¿Qué es lo que ocurre? Una mujer que estaba en una penitenciaría, que estaba en la cárcel, ¿ya? Tuvo un embarazo complejo y llegó la hora del parto. Lamentablemente en Concepción, el hospital le niega la anestesia. Por más que la paciente le pidió, dame anestesia para que no duela, a modo de castigo o porque solamente por discriminarla porque era una presa, le fue negado esta anestesia. Y eso provoca que este Instituto Nacional de Derechos Humanos realice un recurso de amparo. ¿Ya? Este recurso de protección, perdón, fue impuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para proteger la dignidad y los derechos humanos, valga la redundancia de esta interna. ¿Por qué? Porque el hecho de que el hospital le negase esta anestesia es una violación flagrante de los derechos humanos hacia esta persona. Así que esta es una noticia importante en donde se ve de que incluso en los hospitales se puede violar los derechos humanos. Este Instituto Nacional de Derechos Humanos es un instituto que está directamente relacionado, dependiente del Estado. Ellos se encargan de velar porque aquí en todo nuestro país no se violan los derechos humanos, hacer las denuncias correspondientes. Si ustedes tienen o sienten que se le han violado los derechos humanos o a alguien que ustedes conozcan se le han violado los derechos humanos, pueden acudir a este organismo para presentar los diferentes tipos de recursos de amparo, recursos de protección para defender sus propios derechos humanos. ¿Ya? Ese es el primer documento donde se muestra un caso de violación de los derechos humanos, que a simple vista podríamos decir que casi pasan desapercibidos, porque como vamos a ver más adelante, en algunos casos son mucho más conocidos, sobre todo por el abuso de la fuerza policial. En el documento B podemos ver cómo la Defensoría de los Derechos Humanos trabaja, ¿ya? Ellos buscan que nuestra voz sea escuchada, la voz de las personas que sienten que sufren violaciones de los derechos humanos, ¿ya? En caso de que a las personas les toque vivir sin su familia, este organismo la Defensoría, perdón, se preocupa de que el Estado nos entregue un lugar seguro y protegido, porque están nuestros derechos. La Defensoría denuncia agresiones y daños que nos puedan ocurrir, ¿ya? Ante un juez. Porque nadie está libre, grandes, pequeños, ancianos, niños, mujeres, hombres, de las violaciones de los derechos humanos, ¿ya? Este organismo vigila nuestros derechos, que se consideran en los programas y leyes del Estado. Si están en las leyes, si están en la Constitución, nosotros tenemos derechos y alguien los tiene que hacer cumplir, se tienen que respetar. Se fomenta la participación nuestra en opiniones. Hay que nos escuchan. Este organismo nos escucha si se están cumpliendo, el Estado cumple la protección de nuestros derechos humanos, si se están violando nuestros derechos humanos y cosas por el estilo. Se hacen informes y recomendaciones, sobre todo a niños y adolescentes, ya que ustedes saben que sobre todo en el Sename se dan muchas violaciones de los derechos humanos. Sobre todo últimamente se ha descubierto de que incluso hay una red casi de pedofilia dentro de el mismo Sename que en Chile, siendo uno de los organismos peor evaluados que hay. Y lamentablemente trabaja con niños. Y ahí hay una flagrante violación de los derechos humanos. En el documento C de la guía es un llamado urgente a una reforma policial. Todos sabemos la situación que estaba viviendo Chile antes de la pandemia. Una revolución social, ya que parte el 19 de octubre del 2019. Y nos podemos dar cuenta, sobre todo en los medios de comunicación, las redes sociales,
sobre todo las redes sociales, más que los canales de televisión, de que lamentablemente algunos miembros de la policía o militares hacen actos de abuso de poder o abuso de fuerza. Ese abuso de poder, fuerza o abuso de poder producto de la violencia también es una violación de los derechos humanos, porque ellos tienen protocolos que cumplir, pero la mayoría se ven sobrepasados por las situaciones que están ocurriendo y dejan de lado sus protocolos y caen directamente a la violación de los derechos humanos ante las personas. Y hay un organismo llamado Human Rights Watch, que es el que se preocupa de todas estas personas que han sido afectadas directamente por la fuerza policial en cuanto a sus derechos humanos. Esta organización, Human Rights Watch, es una organización no gubernamental, es una ONG, o sea, no depende del Estado, tampoco tiene fines de lucro, sino que solamente se preocupa de buena voluntad y le presta ayuda a las personas que han sido violadas en sus derechos, sobre todo por las fuerzas policiales y las fuerzas militares.